Telereportaje. Carlos Salinas de Gortari, ¿es leyenda urbana o es una realidad su influencia, su poder? Son las 9:03 a.m. Seguimos platicando con Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca y aspirante a la dirigencia nacional del PRI. Bueno, mira, yo espero que sea leyenda urbana. Es el tío de Claudia Ruiz Massieu, bueno, pues es el hermano de la mamá de Claudia. Se dice mucho de la influencia que tiene. ¿En Claudia y en las decisiones que se toman en el partido? Se especula, yo espero que no, yo espero que sea respetuoso en su calidad de expresidente de la República. Me parece que tratar de insistir en las mismas prácticas es lapidario para el partido. He dicho que lo primero que tiene que cambiar es la forma de hacer política en el PRI, y esa es desterrar lo que nos llevó al tercer lugar. Es terminar con las viejas prácticas, terminar con los grupos que tratan de inventar candidaturas como lo hicieron con varios, buscando perfiles según ellos menos desgastados, menospreciando a la militancia, tratando de resolver, pero finalmente decidiendo e imponiendo y desplazando a la militancia del partido. Entonces, estamos en un momento crucial para el PRI. O le entregamos el PRI a los militantes de a de veras, abriendo los procesos de a de veras, impulsando la reforma estatutaria para que eso se dé, o solo estamos con maquillajes que yo creo que el PRI no aguanta más. ¿Tienen acuerdo Peña Nieto y Carlos Salinas? Deben de tenerlos, ellos conviven, se supo de muchas reuniones en la casa del propio expresidente Salinas, pues son parte del neoliberalismo que impulsó este grupo que se apoderó del PRI, que entregó pésimos resultados en desarrollo social, 53 millones de pobres, que entregó pésimos resultados electorales, que tuvieron y desplazaron, y el PRI se fue cayendo a través de los años. En el 2000 fue la primera derrota electoral, pero no se hicieron los cambios que debieron haberse realizado en el partido. Persistimos en las prácticas, recuperamos a los 12 años contra el PAN con Peña Nieto la presidencia de México, pero se siguieron cometiendo los mismos errores con la militancia, al grado tal de que hoy estamos en el tercer lugar con 30 millones de votos de diferencia. ¿El presidente López Obrador es respetuoso de los partidos? Pues espero que sí, no ha respetado la ley como hemos visto en su actuar, adapta la ley a lo que él quiere hacer, prácticamente con un legislativo que está sometido peor que en los peores tiempos del PRI, compra de diputados del Verde, prácticas. ¿Han comprado diputados? Bueno, el cambio de diputados del Verde, el jalar a Manuel Velasco y prácticamente la traición al PRI que se hizo en las elecciones, el pactar acuerdos en lo obscurito, pues son parte de las prácticas que tanto le criticaron al PRI. Legisladores del PRI han avalado decisiones e iniciativas del presidente. Así es, porque no somos oposición, porque esa es otra cosa que en la Asamblea Nacional debemos de determinar, ser una oposición real en el país. ¿Lo podrías decir así? El PRI no es oposición. No es está borrado, no es oposición. Las fracciones parlamentarias están prácticamente votando todo lo que quiere el presidente de la República, algo de maquillaje. El PRI como oposición tampoco está haciendo su papel, y me parece que eso es otra cosa que en la Asamblea Nacional se debe discutir. Nosotros somos un partido de oposición, así lo decidieron los mexicanos. Lo que haga bien el presidente es su obligación y es su chamba, y por eso votaron por él. Lo que haga mal, que afecte a México, es chamba del partido, pero además proponer cuál es la solución a lo que se esté criticando en ese momento. Me parece que tenemos todo para hacer de la Asamblea Nacional una nueva propuesta de nación, una nueva política de desarrollo social no asistencial que pueda detener y revertir la pobreza, problemas que van a seguir en el ámbito de la vida pública nacional, como es el combate a la delincuencia organizada, como es el combate a la corrupción, como es recuperar lo mejor de nuestros orígenes, pero viendo a un partido del siglo XXI. No podemos ir hacia adelante viendo el retrovisor o regresar al PRI aquel
muy parecido al de la transformación de Cuarta, aquel PRI que se rebasó incluso, que ya no se hacían prácticas como las que hoy se están repitiendo. Fíjate, Ulises, que mucha gente sigue teniendo la percepción en el momento en que dices PRI igual a corrupción. Así es, los escándalos de los funcionarios públicos dejaron la percepción de que el PRI no hizo nada, el gobierno priista no hizo nada para investigarlos, y si no hubiera habido realidad en esos señalamientos, pues se cierran los expedientes. Pero si hubiera habido realidad, se debió haber procedido contra estos. La estafa maestra, la Casa Blanca, la Casa de Videgaray, Odebrecht, casos que todavía están vigentes, los gobernadores de esta generación que tanto presumió el presidente Peña, que hoy están en la cárcel, están huyendo o incluso están gobernando todavía. Te lo pregunto directamente, ¿Peña Nieto debería estar en la cárcel? Bueno, ahí están las instituciones. Pero tú ves Emanuel, elementos justamente por todo lo que acabas de mencionar, Casablanca, los escándalos de corrupción, etcétera. ¿Debería de estar en la cárcel? A mí me parece que lo menos que se puede hacer es investigar, y si hubiera elementos, pues hay que proceder. Para eso son las instituciones. Yo no creo en el perdón y en el borrón y cuenta nueva. Quien cometió y desvió recursos de la nación debe ser castigado, sea quien sea, y alcance el nivel que alcance. No me atrevo a señalar, porque yo no soy Ministerio Público. Yo he dicho que todo cabe en el PRI menos los corruptos. Hay que expulsarlos del partido cuando se prueben los señalamientos que se hacen, porque también hay mucha guerra sucia, también hay mucho señalamiento que no tiene fundamento y que sería injusto calificar de antemano cuando las instituciones dedicadas a eso no tienen procedimientos concretos para acusar a alguna persona, ¿no? Ulises Ruiz, hoy ya no es tema en el partido el cambio de nombre, el cambio de siglas. Yo creo que hay que revisar todo en el PRI. Me parece que no es lo más importante. Lo más importante es cambiar la forma de hacer política en el PRI. Lo más importante es que solo quede el procedimiento de elección abierta para que sean los militantes, que sean los ciudadanos militantes del PRI de cada municipio, de cada distrito, de cada estado, del país, los que decidan quiénes van a ser sus diputados, sus presidentes municipales, sus gobernadores, su candidato presidencial, sus plurinominales, y terminar con las prácticas de las imposiciones, con los clubes de Toby, con los nombres de los políticos que imponen a sus hijos sin tener la militancia, y no tengo nada contra ellos. Si quieren ser candidatos, que se registren, que ganen una interna, y con todo gusto, si ganan las internas, qué bueno, van a ser nuestros representantes populares, nuestros candidatos a los diferentes cargos de elección. Hablemos de Tabasco. ¿Cómo están los priistas tabasqueños? Mira, Manuel, como están en todo el país con un enorme reclamo, quieren decidir de entrada su dirigencia estatal por consulta, que se consulte al priismo tabasqueño a quién quieren de dirigente en el PRI. Hay una enorme coincidencia con prácticamente todas las expresiones, y hay una reticencia del Comité Nacional de no soltar la convocatoria. Yo no entiendo a Claudia, al Comité Nacional, si puede venir, dialogar con los diferentes grupos políticos de Tabasco y respetar la decisión que ellos tomen para poder definir a sus dirigencias. Todos no solo los actores, prácticamente, podré decirlo yo, por unanimidad, están de acuerdo en que debe ser consulta abierta a las bases. Casi todos, y habrá alguna excepción, pero me parece que es unánime la demanda del priismo en el país, Emanuel, de decidir cargos de dirigencia, comités municipales, estatales, nacional, consejeros políticos municipales, estatales, nacional, y obviamente las candidaturas. Ese es un reclamo que no puedes dejar de lado, no puedes esconder las plurinominales para que abras una parte y te quedes con el resto. En Baja California lo hicieron, por ejemplo, va a la gubernatura a consulta, pero varios de los cargos de elección están guardados, sobre todo las plurinominales en estados donde tenemos pocas probabilidades en las candidaturas de mayoría, que sin duda generarían incentivos a la militancia para participar en los procesos internos y hacer un mejor papel en esos estados donde hemos sido oposición por 30 años, precisamente por los errores de estar imponiendo, de estar mandando candidatos desde Los Pinos, desde el Comité Nacional o desde la Secretaría de Gobernación. Ulises,
Si no se dan las cosas correctamente en el PRI, si no se dan los procedimientos, si no se abre de verdad a los militantes, ¿cuál es el riesgo? ¿Que desaparezcan? Lo más seguro es podemos volvernos un partido satélite, un partido testimonial o desaparecer. A mí me parece que tenemos toda la posibilidad de ir a reformas. No se han hecho reformas en 30 años en el PRI, se hicieron a modo de los presidentes de México. Hoy es el momento de hacer una reforma profunda que fortalezca un partido de militantes, que retome lo mejor de nuestros orígenes, pero viendo un partido del siglo XXI. Me parece que tenemos una gran posibilidad, sobre todo claridad en que el adversario está gobernando. Tenemos mucha claridad en ese sentido, no compartimos muchas de las cosas que está proponiendo la transformación de Cuarta. Es un gobierno con muy buenas intenciones, pero pésimas decisiones, y eso está afectando la vida pública nacional. Y el PRI tiene que estar del lado de los mexicanos. No es ganar la dirigencia para hacerme de la dirigencia. Es ganar la dirigencia para hacer un partido al servicio del país, un partido que le sirva a los mexicanos, un partido que luche por la mayoría de los mexicanos, y ese es el PRI que estoy buscando. ¿Cómo será una oposición para enfrentar a este gobierno, a la transformación de Cuarta, como le llamas tú? ¿Con manifestaciones? ¿Salir a las calles? ¿Hacer bloqueos? No, ¿Qué Emanuel, estás proponiendo? A mí me parece que hay una serie de críticas que hay que hacer, hay que demostrarlo en los votos en el Senado, en los votos en la Cámara de Diputados. Nosotros no somos las tribus del PRD que hoy son Morena. Nosotros somos un partido serio, nosotros somos un partido que puede hacer planteamientos serios de transformación, de oposición, sin afectar a los mexicanos, sin cerrar calles, sin afectar a los alumnos cuando estás planteando una reforma educativa que puede o no ser buena o mala, afectando a la niñez, como por ejemplo en el caso de Michoacán, alentando huelgas, alentando plantones que están fuera de la ley, cuando tienes una obligación constitucional de proteger a los mexicanos. Señalar omisiones como es el accidente en Hidalgo, donde la gente estuvo nadando 5 horas prácticamente en la gasolina y no hubo intervención del Estado. Santa Lucía estaba 1 hora para traer a miembros del ejército mexicano, hablar con el gobernador de Hidalgo para que mandaran fuerza pública, meter a protección civil. Lo que se hace en estos casos, Emanuel, como cuando va a haber un huracán, a la gente no le gusta dejar sus casas porque ahí están sus pertenencias y el ejército los tiene que sacar porque primero es la vida, y los saca a veces a la fuerza, pero si no lo sacas se ahogan, Emanuel. Fue lo que pasó, 5 horas y media la gente nadando en la gasolina, y el pretexto de no uso la fuerza pública para no reprimir, y hoy hay 140 muertos. Debe de castigarse. Se dijo que el presidente Peña no fue a Ayotzinapa, que el presidente Calderón no fue a la guardería del IMSS en Sonora, que no hay detenidos. Hoy es la mejor oportunidad, por lo menos debe cesar al director de Pemex, a la secretaria de Energía, se deben ver los procedimientos, porque hay responsabilidad del gobierno de la República, que es el responsable directo de darle seguridad a los mexicanos, y no actuó. Te repito, es gravísimo que 140 muertos pues no tengan ahorita ninguna, no hay nada. ¿Quiénes fueron los responsables? Pues los muertos. Eso es lo más fácil, porque no quiso actuar, porque tiene miedo de actuar, diciendo que no va a reprimir, cuando hay un mandato constitucional de que cuando hay riesgo de perder la vida, tú tienes que actuar para salvar a los mexicanos. Es uno de los casos. Ulises, en la dinámica y en la disposición de debates con los contendientes a la dirigencia nacional. Sin duda, ojalá haya muchos debates, porque te repito, yo veo prácticas que quieren repetirse. Me parece que sería suicida para el PRI repetir las prácticas, que se abra un proceso para hacer trampas, para usar recursos públicos de los gobiernos estatales. Ahí están los miembros que son responsables de la debacle del PRI el 1 de julio, y me parece que si no ponemos el terreno plano, que el INE coordine,
que no se usen recursos públicos como se están usando para promoverse en medios de comunicación nacional, en el caso del gobernador de Campeche, que está usando recursos públicos de Campeche, pues me parece que van a empezar los señalamientos, se va a empezar a tensar el proceso, que es lo que menos queremos, ¿no? ¿Presentarás denuncias contra Alito Moreno justamente por disponer de recursos públicos para promoverse? Hoy estamos presentando precisamente una impugnación contra el padrón priista, que convocó la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional. Hoy se está presentando el documento en el Comité Nacional y seguramente en los próximos días vamos a presentar ante la Fiscalía para los Delitos Electorales, la federal, una denuncia contra el gobernador de Campeche por estar usando recursos públicos para promover su imagen y buscar la dirigencia. ¿Has hablado con Alito recientemente? No he hablado, fíjate, no he andado él está hablando ahí con los gobernadores y con los dirigentes sectoriales. Sí, se está moviendo en serio, México, o sea, sí. Va en serio por la dirigencia. Va en serio, si nosotros, bienvenido, qué bueno que va a la contienda, nada más que no esté usando recursos públicos porque se me hace inequitativo. Además, especulado, es un delito. Claro, penal, por eso preguntaba yo de las denuncias, si las ibas a preguntar. Sí, vamos a presentar las denuncias que sean necesarias con el fin de que se dejen estas prácticas que deben de abandonarse en el PRI. Repito, lo primero que tienes que cambiar es la forma de hacer política y una de ellas es dejar de usar recursos Y decías, públicos. Alito vinculado a Morena con una relación con López Obrador. ¿Es el candidato de López Obrador, Alito? Él lo dice. Él Yo dice no lo que es digo. el candidato Él de lo López dijo, Obrador. se lo dijo a varias gentes, he platicado con varios. Él dice que tiene un acuerdo con el presidente López Obrador para ser el dirigente del PRI. Y bueno, qué bueno, lo felicitamos. Yo estoy peleando para que la militancia vote por mí y me haga dirigente del partido. Yo no voy a buscar a las cúpulas del partido. Me parece que esas fueron derrocadas el 1 de julio. Y regresar a lo mismo, acordar con los grandes nombres del partido, se me hace que es volver al PRI a donde nunca debe de regresar, Emanuel. Ulises, agradezco mucho tu visita a Telereportaje. Al contrario, Emanuel, muchas gracias por el espacio nuevamente. Y estaremos muy atentos de los próximos semanas, meses, de todo lo que esté ocurriendo contigo en esta aspiración para llegar a la dirigencia nacional del Tricolor. Te agradezco mucho, Emanuel, sobre todo porque entramos a mucho priismo, no solo de Tabasco, de la región del sureste, a través de este importante medio de comunicación, y me están oyendo porque lo más importante es que ellos vayan, voten y decidan quién va a ser el dirigente nacional. ¿Qué actividades tendrás esta mañana? Vamos a estar con varios grupos de la clase política priista en Tabasco, vamos a hablar con varios militantes, vamos a hablar con varios seccionales que están con presencia en las secciones electorales de este estado y vamos a seguir caminando en este recorrido para lograr un proceso realmente con reglas claras, con el INE y poder ganar la dirigencia nacional en el momento en que ya vengan los tiempos. Ulises Ruiz, muchas gracias. Gracias, Emanuel. Vamos a la pausa, regresamos, escuchamos a Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, volvemos. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido